Shoot, 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 shoot. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Un Café Con, a través de nuestras diversas plataformas aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy compartiremos este café aún virtual y sobre todo virtual con este amigo, y ya explicaremos por qué, sociólogo, analista político, con el cual solemos coincidir en medios como Hispan TV, Telesur, un defensor de causas nobles, con amplia experiencia en la solidaridad de aquellas luchas que no rinden réditos políticos universales, de esas que te hacen aparecer en tertulias aparentemente reducidas, no te invitan a esas tertulias televisivas amplias, pero que implican un compromiso con la lucha de los pueblos, como es, por ejemplo, la causa del pueblo saharaui. Causa en la cual nuestro invitado ha cumplido un papel crucial en el apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática en Latinoamérica a través de su labor como coordinador de la Asociación Latinoamericana de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, integrante de Chile Mejor sin TLC, como también de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, miembro de la Fundación Constituyente 21, participante del Foro de Sao Paulo, asistente a eventos en nuestra Latinoamérica donde la solidaridad con Cuba, Nicaragua, Venezuela, con el pueblo colombiano, la relación con el progresismo en nuestro continente es parte de su labor. Me refiero con esta presentación a mi gran amigo Esteban Silva, a quien agradezco su presencia en Un Café Con de Segundo Paso Cono Sur. Bienvenido, Esteban, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por esta invitación, esta oportunidad de dialogar contigo, con las personas que ven tu programa, que yo soy uno de ellos, ¿no? Y la posibilidad de intercambiar y compartir juntos. Y efectivamente, también sobre causas que ambos compartimos, no solo la causa saharaui, la causa del pueblo palestino y otras luchas por la autodeterminación de los pueblos, y a partir, por cierto, de la propia lucha de nuestro pueblo. Así que muchas gracias y a la orden con este café que estamos compartiendo de manera remota, pero cercana a la vez. Muchas gracias, Esteban. Efectivamente, el olor a café se siente, pero también la conversación, y por eso te quiero llevar de inmediato a conversar en los minutos que tenemos. Deseo llevarte de inmediato a la cancha política chilena, Esteban. Eres dirigente del Movimiento Socialista Allendista, constituido ya hace 12 años, y desde esa posición entregaron ustedes su apoyo en las primarias a Daniel Jadwe, candidato del Partido Comunista derrotado por Gabriel Boric, que incluso Gabriel Boric tuvo dificultades para conseguir las firmas necesarias para lograr su inscripción como candidato a las primarias. ¿Cómo explicas, Esteban, esa derrota considerando la gran expectativa que se tenía con Daniel en el marco de un país movilizado? ¿Es acaso que el anticomunismo y el temor a cambios profundos cala muy hondo en Chile? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos para cambiar esas características y avanzar definitivamente a un país distinto? Sí, efectivamente. Tú mismo pusiste el contexto. Nosotras y nosotros, desde el movimiento del socialismo allendista, que es un movimiento político, pero también social, ¿no? Que no somos partido legal, pero tenemos una lógica de organización nacional, junto con otras y otras organizaciones de distinto tipo, partidos políticos, movimientos sociales, constituimos Chile Digno, Verde y Soberano, con un programa, ¿no?, de transformación bastante profundo, incluso muchos decían que era acotado, pero que está en sintonía, ¿no?, con el proceso de cambios que se abrió a partir de la rebelión popular y ciudadana, conocida, como dicen algunos, como estallido social, ¿no?,
que es una larga lucha acumulada del pueblo de Chile, ¿no? Que del 18 de octubre del 2019 en adelante. Y esa lógica transformadora es la que encarnó Daniel Jadue. Es decir, Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, una comuna popular, gestor de programas transformadores, aún en los límites, ¿no? De la institucionalidad municipal bajo lógica neoliberal, ¿no? Institucional, y también de la actual constitución, ¿no? De Estado subsidiario que reproduce la institucionalidad neoliberal. Aún en ese contexto, Daniel, con un colectivo de compañeras y compañeros, fue gestando farmacias populares, universidad libre, oftalmología popular, por nombrar algunas, ¿no? Evidentemente, biblioteca popular, una capacidad, el tema inmobiliario, ¿no? Una capacidad de gestionar de manera distinta transformaciones en la vida concreta de las personas. ¿Qué significa eso y por qué lo puse como contexto? Porque desde nuestro punto de vista, del mío particular, ¿no? Daniel Jadue fue adquiriendo un liderazgo en el pueblo más allá del Partido Comunista, en primer lugar. O sea, que trascendía, no era el candidato al Partido Comunista, formalmente sí lo era, como tú bien lo señalaste, pero fue gestando un liderazgo político-social que fue el que lo colocó ahí, incluso más allá del PC. O sea, el liderazgo lo colocó el pueblo o un sector importante del pueblo chileno que valora y valoró esa gestión, pero también la toma de posiciones de Daniel en torno a un conjunto de temas, particularmente el tema de la disputa constituyente en Chile, es decir, la disputa por la refundación de las instituciones y del inicio del cambio del modelo neoliberal de desarrollo, de acumulación capitalista extrema dominante en el Chile de hoy hasta el día de hoy. Dicho eso, para no irme mucho más allá, claro, ¿qué es lo que pasó? Ciertamente hay un anticomunismo atávico en un sector de la sociedad. Ciertamente, además de aquello, y más allá de analizar después los errores y los aciertos que puede tener una campaña, ¿no? Sin lugar a dudas, que también son factores. Pero estoy hablando de factores estructurales. Si tú me preguntas, yo no hubiera ido a primaria. Mi opinión previa, y lo digo hoy día, porque igual apoyé y trabajé incluso en la Mesa Nacional de Chile Digno, con todo lo que pudimos aportar y colaborar, y yo en particular desde la Comisión de Programa de Relaciones Internacionales, del programa de Daniel Jadue, que quizás podríamos referirnos a eso porque siguen vigentes esas propuestas, ¿no? Trabajamos fuerte en la campaña de Daniel, pero si tú me preguntas, yo no hubiera ido a primaria, porque ir a primaria, pero ya ocurrió, pero déjame decirte solamente una reflexión del por qué, ¿no? Porque ir a primaria con un candidato que venía desde abajo, construyendo y surgiendo con un liderazgo, ¿no? Más allá de la legitimidad que otorga el sistema de partidos políticos y de primaria en crisis de representación, en crisis de credibilidad, no solo las primarias, estoy hablando del sistema de partidos políticos actual, estoy hablando de la Constitución, estoy hablando del Ejecutivo, estoy hablando del Legislativo, estoy hablando de la Administración de Justicia, estamos hablando del conjunto de las instituciones que están en crisis, donde al parecer ser que los únicos con algún tipo de legitimidad son los bomberos de Chile, ¿no? No queda mucho, ¿no? Y también, porque tampoco las iglesias, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasó? Nos metimos en la trampa, ¿no? ¿Qué significa eso? Y no le voy a quitar mérito, sin lugar a dudas, lo dejo de lado, porque ese es otro tema, los méritos o los aciertos o los errores del candidato, del diputado Gabriel Boric respecto del triunfo de los 1 millón de votos que sacó contra los 700.000 votos de Daniel Jadue. Pero si tú te metes en una emboscada institucional, donde se concentran todas las fuerzas, tanto las más reaccionarias, el anticomunismo, hasta el centro Weisenthal, por nombrar algunos, que declaró con una lógica política sustantiva y clara que Daniel Jadue era uno de los 10 antisemitas del mundo, pues, y la toma de posiciones de la comunidad judía en Chile, dominante, la mayoría, del Estado de Israel por detrás, que también operó en contra de la campaña de Daniel Jadue. ¿Qué duda cabe? ¿Alguien tiene duda? Yo no la tengo. Fue evidente. Y no súmale los medios, Esteban. Súmale los medios. Ahora vamos. Todos los medios.
¿no? Todos los medios, los llamados rostros de los grandes medios que al final, claro, tratan aquí tratan, en otros países son más desembosados todavía, pero aquí tratan de aparecer como que, ¿no? Que son más o menos equilibrados, qué sé yo, pero al final están digitando las líneas editoriales de la derecha o del status quo que requiere la autorreproducción. Entonces, síntesis, me quedo ahí. Yo tengo la impresión de que eso significó que hubo una gran votación contra Jadwe, no a favor del candidato de Gabriel Boric en su conjunto, porque también lo hubo ciertamente, ¿no? Ese es el primer elemento que yo te diría que es un tema, lo dejo ahí puesto, es un tema más de fondo, pero tiene que ver con una candidatura que quedó a medio camino, porque creo que está también a medio camino, no lo digo solamente respecto de la candidatura y los planteamientos al final de Daniel Jadwe, transformadores, de ponerse al servicio del proceso constituyente, es decir, de la nueva constitución, pero de la reestructuración y refundación de las instituciones que han reproducido el modelo económico neoliberal y el sentido común de la hegemonía neoliberal e ideológica en todos los campos, en los territorios, en la economía, en la cultura, en los sentidos comunes, etc. O sea, hoy día tenemos una convención constitucional, ya hablaremos de eso, que viene de aprobar, ¿no? Lamentablemente en un aspecto, en otros aspectos más amplios, sin lugar a dudas, yo digo lamentablemente los 2/3 de quórum por sobrepuesta, que era una que se acercaba más a una convención constitucional con olor y sabor a asamblea constituyente, es decir, asamblea constituyente originaria, ¿no? En una disputa muy profunda de la sociedad chilena, porque ahí se está jugando lo más relevante, no solo en esa convención, sino que entre la calle, que es la que genera y hace surgir y obliga a la clase política, a pesar de las restricciones que le pone la ley 21.200 a la soberanía popular, obliga al plebiscito y luego obliga, por lo tanto, a hacer una reforma y constituir la convención constitucional. Entonces estamos a medio camino porque estamos eligiendo en los próximos meses, ¿no? Bajo el viejo orden, el cronograma del viejo orden, presidencia de la República, la mitad del Senado, es decir, las y los senadores pares y toda Cámara de Diputados, y al mismo tiempo estamos en un proceso constituyente que está pujando por adquirir más capacidad de ser un proceso constituyente originario, es decir, basado en la resolución de la soberanía del pueblo, más allá incluso de las y los 155 convencionales constituyentes, sino que con un pueblo movilizado. Entonces estamos a medio camino porque había un reflujo. En este mismo tiempo, Piñera ha sorteado la demanda principal del pueblo chileno, que era fuera Piñera, que saliera Piñera, que hubiera un gobierno provisional que facilitara el proceso constituyente, y Piñera logró sortear con todo tipo de maniobras, con un estado de catástrofe, ¿no? Con el uso y el abuso y la manipulación frente a la emergencia de COVID que nos ha golpeado, sin lugar a dudas, de un estado de emergencia, de toques de queda, para restituir un orden institucional quebrado que lo había puesto en jaque el pueblo chileno. Y entonces estamos en el medio camino, ¿no? Entre que, aquí voy a citar a Gramsci, pero podríamos citar también a otros pensadores latinoamericanos propiamente tal, pero voy a citar a Gramsci en que lo viejo no termina de morir en esta disputa, que es muy profunda, ¿no? En muchos aspectos, y lo nuevo no termina de nacer ni instalarse al mismo tiempo. Ese te podría decir que es mi respuesta respecto al tema de Daniel, tratando de ser lo más sintético, porque creo que tiene muchas otras aristas, pero así es. Porque si no, no se explicaría que Daniel Jadwe hubiera tenido durante tantos meses, como tú bien lo sugeriste. Sí, encabezando y de la noche a la mañana, ¡pum!, nos metimos a un callejón, ¡pum!, y terminó, y ya no es candidato. Y sí, nos quedamos sin candidato. Esteban, efectivamente es así, por eso te quiero llevar de lo local a lo regional, porque en nuestro continente hay situaciones similares, y por eso, tú que eres un conocedor de la realidad latinoamericana, estás ahora en tu casa en cuarentena, producto de un viaje que hiciste a Colombia, donde te entrevistaste con Piedad Córdoba y Gustavo Petro, que es senador y favorito como candidato presidencial para el 2022. Así es. Y eres un conocedor de la realidad peruana, donde te has entrevistado con la dirigencia, con la presidencia peruana, con Pedro Castillo,
Y por eso la pregunta en ese plano es cómo visualizas la lucha por los cambios en esta Latinoamérica, con gobiernos fuertemente aliados de Washington, coordinados por un secretario general como es Luis Almagro, verdadero testaferro estadounidense, pero al mismo tiempo con movimientos, organizaciones y gobiernos que dan como vientos favorables para los sectores progresistas de izquierda latinoamericana, a pesar de la potente campaña comunicacional, política e ideológica contra este pensamiento. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, este pensamiento de avanzada en nuestra Latinoamérica? Mira, sí, efectivamente, de lo particular a lo más global respecto de América Latina y el Caribe, pero estoy haciendo cuarentena, porque estuve la semana pasada invitado por la ex senadora Piedad Córdoba, que va de nuevo candidata al Senado, que creó un movimiento que se llama Poder Ciudadano, y que es muy interesante su propuesta, que articula movimientos sociales, populares, que han estado en el estallido social. Voy a usar la palabra estallido social, pero hay un efecto espejo. Un símil, sí, sin duda. Un símil con el estallido social chileno. Fíjate que en el acto donde Poder Ciudadano, encabezado por Piedad Córdoba, ingresa con un programa transformador en que uno de sus ejes, por supuesto, es recuperar la paz, el proceso de paz, ¿no? Que ha sido gravemente atentado por la ultraderecha uribista del gobierno, que es prácticamente un títere, ¿no? Del propio actual presidente de Uribe, ¿no? Estoy hablando de Duque. Recuperar el proceso de paz, ¿no? Que está en una crisis profunda, hay muchos asesinatos, etcétera, ¿no? Restituir un proceso de democratización real en el apuntar a un cambio del modelo de desarrollo y una reinserción latinoamericana, ¿no? Y caribeña de Colombia. Me quedo ahí en lo global, y entonces me tocó estar en ese proceso invitado por la senadora, que cuando ingresa, ¿no? Ella ingresa con su movimiento, que es un movimiento donde hay sectores importantes de los movimientos sociales, colombianos afrodescendientes, movimientos populares, ALBA Movimiento, etcétera, por nombrar algunos, mujeres, feministas, etcétera, y también el liberalismo social, el de Rojas Pinilla, porque no olvidemos que la propia ex senadora Piedad Córdoba, que es una lideresa de lucha, ¿no? Que fue destituida con todo tipo de argucias, después fue restituido por la Corte Suprema, ¿no? Sus derechos frente a eso. Ella viene del liberalismo. Ella incluso fue presidenta del Partido Liberal de Colombia, ¿no? Lo que pasa es que la han demonizado además por ser, acusándola de ser chavista, amiga del gobierno del presidente Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Bueno, pero no me quiero ir más allá, porque quiero ir a lo más global. Pero y ese movimiento con ella ingresan al pacto histórico que encabeza, ¿no? El senador Gustavo Petro, ¿no? Que viene y ha articulado un movimiento que se llama Colombia Humana, donde están, además en ese pacto histórico han confluido el Polo Democrático, las fuerzas de izquierda, progresistas, fuerzas medioambientales, ecologistas, territoriales, movimientos sociales, etcétera. No olvidemos que Gustavo Petro viene del M-19. No olvidemos que el M-19, ¿no? Cuando hizo la paz en la década, finales de la década de los 80, comienzo de los 90, generó un proceso constituyente ese acuerdo. Sí. Una nueva constitución que hoy día no se aplica, porque el mecanismo neoliberal, los sectores de la oligarquía colombiana, de los poderes económicos concentrados y banqueros, especulativos financieros, etcétera, y la violencia, los paras, etcétera, ¿no? Se han logrado, ¿no? Estancar eso. Y estancar ese proceso, tanto el de paz como el cumplimiento de una constitución que garantice derechos económicos y sociales para el pueblo colombiano. Bueno, y ese Petro, Esteban, es el que va de candidato presidencial, con esa amalgama, con ese marco social, político, ¿no? Sí, y va con esa amalgama, y creo que él ha ido recogiendo, ¿no? Incluso en el pasado hubo diferencias con Piedad Córdoba y los movimientos políticos y sociales que representaba. Entonces, yo veo que ese es un proceso que además es una amalgama que confluye en términos de programa, de recuperación de la dignidad de
y puede ser geopolíticamente estratégico el cambio que ocurra en una Colombia donde ha habido... Bueno, yo solo quería decir una cosa, porque y ahora voy a Perú y a lo otro, pero fíjate que a mí me impactó, además, hubo un joven ahí, en ese acto, que fue en el Hotel Tequendama, donde se hace tradicionalmente incluso los grandes mítines, los hacía el Partido Liberal, ¿eh? En el Salón Rojo del Hotel Tequendama, un joven que perdió la vista por balines con el mismo tipo de municiones que compran las fuerzas policiales y represivas colombianas como las de Chile, que las compran en Israel. Son Así municiones israelitas con las cuales también se ciega a los jóvenes palestinos. Con lo mismo, mira, jóvenes chilenos que han perdido la vista, jóvenes y jóvenes colombianos que han perdido la vista, jóvenes de Palestina que han perdido la vista con ese mismo tipo de municiones. Bueno, me impresionó porque hubo un joven ahí que hizo una reflexión sobre el tema, que ciego, ¿no? Pero que terminó diciendo, y venceremos y será hermoso. Fíjate que ese era el eslogan las similitudes. Bueno, entonces pero, creo que ahí hay un proceso. Discúlpame, Esteban. Es que te preguntaba por esa Colombia y para pasar a ese Perú, que la quiero unir a un tema importante en Perú, lo que tú viste en Colombia expresa esa amalgama de cambios y necesidad de cambio y deseos de cambio que necesitamos en Latinoamérica, indudablemente. Por eso te preguntaba en directo por Colombia. Y te llevo ahora a Perú, por lo que significa. Muy fuerte, sobre todo una confluencia que no es solo de la vieja política, de los partidos políticos, incluso de los de izquierda, que están muy golpeados, ¿no? Sino que de los movimientos sociales y territoriales, campesinos, estudiantiles, territoriales, culturales. Entonces, eso es lo que está dando una fuerza, ¿no? También a una candidatura como la de Petro, porque es la identificación desde prácticas sociales territoriales concretos, desde reivindicaciones concretas, ¿no? De un proyecto antineoliberal para enfrentar y recuperar la paz, ni más ni menos. Y recuerda que en los acuerdos de paz, ¿no? En que estuvo la FARC, hoy Partido Comunes, ¿no? Que además están matando gente de ese proceso con una brutalidad. En fin, yo te he escuchado, tú has comentado también en otra oportunidad sobre este tema, etcétera. Pero estamos hablando de recuperar lo básico de la paz y la democracia y la soberanía en los aspectos básicos. Eso ya en sí mismo es un programa revolucionario para países que se han visto conculcados de su propia soberanía económica, cultural, con la intervención de los gringos, con bases militares, con el tema de lucha, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, han instalado bases, etcétera, 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 ¿no? Esteban, tomemos el avión, vámonos más al sur y aterrizas en Perú. Pedro Castillo, presidente peruano. Totalmente distinto a la candidata Keiko Fujimori y distinto a la serie de presidentes que en Perú se han sucedido con altísimos niveles de corrupción, unos que se suicidan. El cafecito. Otros que se van a distintas partes. Entonces quiero unir tu percepción sobre Perú, en los minutos que nos quedan, tu percepción sobre el Perú y unirlo a un hecho muy fuerte, muy solidario, muy importante que se ha hecho en Perú, que tiene que ver con el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, donde tuviste un papel muy importante, pero quiero unir ese cambio social en Perú y cómo se visualiza eso también en el plano de la política exterior, con ese reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática. Mira, primero, el presidente Pedro Castillo representa el Perú profundo, lo que José María Arguedas llama el Perú de toda la sangre. Y creo que esa fue la irrupción del movimiento social, de los pueblos del Perú, de las provincias del Perú, ¿no? Que no la vieron venir, ¿no? Que incluso nuestros amigas y amigos de la izquierda, también mariateguista, popular o progresista, que encabezaba Verónica Mendoza, ¿no? No pudieron catalizar esa fuerza. Ahora, hoy día son parte del gobierno, de la coalición de gobierno que apoya Nuevo Perú, estoy hablando Juntos por el Perú, ahí está el Partido Socialista, que antes era el Partido Unificado Mariateguista, el Partido Comunista del Perú, el Partido Patria Roja, por decir, son todos parte de la coalición que sostiene el gobierno del presidente Pedro Castillo, junto al partido
que dirige Vladimir Cerrón, mi amigo Vladimir Cerrón, de Perú Libre, ¿no? Que es el partido que levanta la candidatura y el programa del profesor Pedro Castillo Terrones. Bueno, dicho eso, Castillo representa ese Perú profundo, el Perú que no lo vio venir la institucionalidad en crisis, no solo neoliberal, el salón limeño, la lógica de una crisis institucional y de representación profunda, el modelo económico corrupto, ¿no?, de capitalismo de amigote que instauró y que no se cambió en lo sustantivo con lógica bastante delincuencial, no solamente y clientelista, Alberto Fujimori, hasta el día de hoy. Eso representa Pedro Castillo. Por cierto que es un gobierno que está bajo fuego, porque allá en los principales partidos, mira, en Perú hay más, desde mi punto de vista, lo voy a hacer súper resumido, hay más sociedad civil que sociedad política. Digo, desde el punto de vista de las institucionalidades, de los movimientos sociales, de trabajadores, de campesinos, de indígenas, etcétera. Y los partidos políticos, muchos de ellos no tienen legalidad. Mira, el Partido Socialista, el Partido Comunista, que incluso tiene una expresión en la Central General de Trabajadores del Perú, que es muy importante, que fundó José Carlos Mariátegui, ¿no? Estamos hablando de eso. No tienen legalidad y se articula en torno a un partido que se llama Juntos por el Perú, que le dio legalidad a todo. O sea, digamos así, como partidos de alguna manera instrumentales, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Uno de los partidos, si pudiéramos decirlo, terriblemente activo, reaccionario, ideológico, se llaman los grandes medios de comunicación y los propietarios de los medios de comunicación. Bueno, en síntesis, el fujimorismo, que es la derecha y la extrema derecha, ¿no? Junta, hay otros sectores también, incluso de extrema derecha en el Congreso, los medios de comunicación, los poderes fácticos que incluyen obviamente sectores beneficiados del capital concentrado de las empresas y transnacionalizados, no le han dado tregua al gobierno del presidente Castillo. Y han intentado, por de pronto, lograron con una arremetida gigantesca, duró 18 días el canciller Héctor Béjar, que tuvo que renunciar por una polémica, además en que se le tiró al cuello la Armada, por el solo hecho que él dijo que en el Perú había sectores de la Armada que habían estado en el terrorismo, que habían gestado acciones terroristas. Y absolutamente comprobable, además, ¿no? Bueno, lo demostró con hechos históricos. Y así Pedro Castillo tuvo que nombrar incluso a un ex ministro de carrera, que ya estaba, a quien yo conocí cuando fue canciller de Toledo hace muchos años. Pero un hombre más bien conservador, de carrera, pero bueno, y aquí lo vinculo. Yo creo que Castillo está bajo fuego, está instalando su gobierno, un gobierno que está haciendo frente a los temas más inmediatos económicos de la crisis, la reactivación del COVID-19, pero al mismo tiempo ha puesto en el horizonte el tema de recuperar las riquezas estratégicas naturales. Ahora está planteando el gobierno renegociar el contrato del gas de Camisea. No está hablando de nacionalizar, no está hablando de expropiar, pero ya hay un grito histérico en contra de eso, ¿no? Y también al mismo tiempo él había planteado, y Perú Libre en particular están juntando firmas, ¿no?, para abrir curso democrático a una asamblea constituyente electa por el pueblo peruano que cambie la actual constitución neoliberal impuesta bajo la lógica en el régimen de Fujimori. Ahora, ¿qué importancia tiene del reconocimiento muy brevemente, porque si ya estamos a muy pocos minutos, me da la impresión, qué importancia tiene el reconocimiento a la República, más que reconocimiento, porque primero el Perú había reconocido en un gobierno que no era de izquierda, el gobierno del presidente Belaúnde Terry, de Acción Popular, en 1984, reconoció la República Árabe Saharaui Democrática. No olvidemos que hay muchos gobiernos que nos vienen, que estaban bajo una lógica de respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos y la lucha contra el colonialismo, de la resolución 1541, ¿no? 1514, en un contexto histórico distinto. 1541, perdón. Entonces, en ese contexto el Perú reconoció, y en el gobierno de Alan García, en el primer gobierno, se estableció un embajador concurrente, entregó cartas credenciales. Y fue el fujimorismo, ¿no?, el que por debajo y con un arreglín, ¿no?, como parte de una estrategia de Marruecos, de decir, mire,
esta república saharaui, a la cual ellos, como tú sabes, tienen, y las personas que nos ven, tienen Marruecos ilegalmente ocupado de manera colonialista el 80% del territorio que pertenece a la República Árabe Saharaui Democrática, y que además en las ciudades ocupadas sistemáticamente agrede y viola los derechos humanos del pueblo saharaui de manera descarada y permanente. Bueno, dicho eso, ¿no? Lo que hizo el gobierno del presidente Castillo, y fíjate que es muy interesante, porque es su primera decisión tomada por el propio presidente, que es una facultad constitucional, ¿no? En el caso del Perú, como en casi todos los países, las relaciones internacionales y de representación del Estado peruano, ¿no? Fue el presidente que decidió restablecer las relaciones diplomáticas que estaban en Tansuyana y Fujimori, producto de una operación oscura por debajo de la mesa y de compra de conciencia y algo más de Marruecos. Del lobby marroquí, ¿no? Mismo lobby que se ejecuta en Chile. Aquí también, aquí tienen hasta pasquines, tienen fundaciones de fantoches. Mira, hace poco aparecieron regalándole un premio que era falso al rey de Marruecos, ¿no? Un diario que es un pasquín que se lo compró un señor de apellido Moraga, no sé si lo compró él, pero él es uno de los que funge como los editores de eso. Yo tengo claro que de dónde vienen esos financiamientos, es mi impresión, que se llama El 7, y que es el único que le otorgó un premio al rey de Marruecos inexistente. ¿Cómo será que hasta los medios de comunicación marroquí se ruborizaron y protestaron, porque incluso eso le hace un flaco favor a sus propias estrategias de lobby, de mentira y de cuentos? Bueno, vuelvo al Perú solo para decir que es muy relevante el reconocimiento, ¿no? Perdón, no solo el reconocimiento, el restablecimiento, porque es en virtud del derecho internacional, del principio de la autodeterminación de los pueblos, porque se trata de un país como Perú, que no es poco, que tiene una tradición en Torre Tagle, en su Cancillería, en política internacional, porque es una decisión soberana y progresista, en ese sentido lo digo, que es coherencia con el derecho internacional y la legalidad internacional, es lo que expresa el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, y creo que además lo muestra con toda claridad en un tema, solamente lo dejo hasta ahí, ¿no? Porque días después Bolivia relanzó, dinamizó nuevamente con una reunión entre el canciller saharaui en Cochabamba con el presidente Luis Arce, una relación con ese pueblo que había sido también interrumpida por el gobierno de facto, la dictadura de Áñez, bajo además una operación de Marruecos, jugosa sobre la materia, ¿no? Ilegal e ilegítima. Pero bueno, lo que quiero decir con eso es que esto muestra que se puede tener políticas soberanas que son coherentes con los intereses de un país y que al mismo tiempo son coherentes con el derecho internacional, la defensa del principio de la autodeterminación de los pueblos, el establecer relaciones con todos los estados y los pueblos del mundo sin distinciones ni barreras ideológicas sesgadas, y creo que eso es la señal que ha dado el Perú con el presidente Pedro Castillo. Y para terminar de decirte, creo que después Pedro Castillo jugó un rol muy interesante, lo voy a dejar solo así, en la CELAC que se realizó hace muy pocos días atrás, ¿no? La Comunidad Latinoamericana y Caribeña de Estados, la CELAC, en Ciudad de México, donde Castillo fue uno de los que además levantó la voz a propósito de la TINDAC que tú me preguntabas, de la propuesta de un conjunto muy amplio de organizaciones y de movimientos sociales que están planteando que la CELAC juegue un rol que vaya siendo de verdad un espacio de la integración de los pueblos, y no solo los estados y los gobiernos, que deje atrás la vetusta OEA, que es finalmente el Ministerio de las Colonias y del Imperio, ¿no? Y en definitiva que juegue un rol la CELAC social, es decir, la agenda de integración económico y social y cultural de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Mucho que hablar, Esteban. Hay mucho. Yo creo que nos hemos quedado cortos. El formato del programa es así. Te quiero pedir en ese sentido disculpas. Y nobleza obliga. La resolución a la cual hacía referencia efectivamente es la 1514. 1514. Agradecer tu presencia, Esteban. Recorrimos brevemente Chile, esta Latinoamérica, y nos centramos finalmente en dos procesos, Colombia y Perú, y terminando con un tema que nos une fuertemente, como es la causa del pueblo saharaui,
el apoyar su autodeterminación, condenar y denunciar a regímenes como el marroquí, similar, incluso normalizó sus relaciones con el sionismo, así que imagínate qué clase de criminales se unen, ¿no? O sea, además traicionando de paso también a sus hermanos árabes, al pueblo palestino, que es un pueblo que lucha contra la lógica del colonialismo territorio por su propia autodeterminación y la soberanía del Estado palestino, sin lugar a dudas, que también es un tema que nos une y que me parece muy importante referirnos aquí, ¿no? Vamos a juntarnos nuevamente, Esteban, una promesa que te hago al cumplimiento de los 100 primeros días de Pedro Castillo para hablar de ese Perú que tú conoces muy bien. Te doy un abrazo muy grande, agradezco tu presencia en un café con aquí en Segundo Paso Conosur. Invitado nuevamente Esteban, agradecido, Esteban Silva, sociólogo, dirigente del movimiento allendista, socialista allendista, un activista muy conocido en el plano de la lucha de los pueblos por su liberación, así que agradecido enormemente y un gran abrazo, Esteban. Muchísimas gracias para ti, un gran abrazo, Pablo. Esteban Silva, un gran amigo, un gran analista, una persona que sabe sobre los procesos políticos en Latinoamérica, ha estado muy presente en el Perú, en Colombia, en Bolivia, y en ese plano creo que se hace necesario volver a repetir algún programa con él, creo que en específico sobre Perú, por la importancia que tiene, por la impronta que está teniendo Pedro Castillo y porque se trata de un país no solo vecino de Chile, sino que enclavado en el centro de nuestra Sudamérica y que va a tener efectos políticos muy notables. Un gran abrazo, nos encontramos en una próxima emisión aquí en Segundo Paso Conosur con un café con en Segundo Paso Conosur.